Buenas noches, bienvenidos al Círculo de Maestros Lectores de la Biblioteca Digital para Maestros de Rama Crisol, impulsada por Derrama Magisterial, Librerías Crisol y el SUTEP. Bienvenidos, bienvenidas, y un saludo también a todas las personas que nos ven desde otras redes, de las redes de Crisol, de las redes del SUTEP, desde las redes de Rama Magisterial. Esta es una iniciativa, un impulso en favor de la lectura, para que más maestros puedan tener acceso a los libros y puedan contagiar ese cariño por los libros a sus estudiantes. Tenemos acá una maestra, queremos saludarla, maestra Zuli Infantas. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ay, pensé que estaba tarde, Dios mío, corrí. Bienvenida. Bueno, Cuéntenos de dónde nos llama o de dónde está usted ubicada en este momento y cuál es su escuela. ah, estamos aquí cerca, en el cercado de Lima, al costado del Ministerio de Transporte, en el condominio Fernando Melón de Terry, y trabajo en Cárcamo, la institución educativa, Libertador Simón Bolívar, Colegio Bicentenario. Bienvenida, maestra. ¿Y cómo se animó a entrar al círculo de maestros lectores? A ver, bueno, mira. Mi área es ciencia y tecnología, pero siempre me ha llamado mucho la atención lo que es la poesía desde muy joven. Soy parte de algunos círculos de poesía narrativa y en provincia, cuando he trabajado 28 años, entonces ahí he podido desarrollar lo que es el taller de poesía y narrativa dedicado a los niños y a los adolescentes como un proyecto extracurricular. Tengo dos ediciones de libros, personalmente también tengo un libro. Entonces, siempre estoy en este mundo de la literatura y recién el año pasado me he reasignado aquí a Lima. Entonces, en la búsqueda, sí, yo sabía que existía Crisol porque siempre, como maestras ligadas a lo que es de rama magisterial, mi mundo sindical siempre ha sido, desde muy jovencita, he pasado, ya he transcurrido por todas las dirigencias y estando acá, entonces, estoy en esa búsqueda y la vez pasada en el Face vi que había una maestra ganadora por mejor lectora. ¡Ah! ¿Qué es esto? Dije, Dios santo. Y entonces eso me llamó la atención y es por eso que en esa búsqueda encontré el link y la semana pasada no pude entrar, pero la semana antepasada sí estuve espectacular. Creo que sí ayuda bastante, ¿no? A veces nosotros con el tiempo corremos, por ejemplo, estoy leyendo y el otro día, antes de ingresar, de entrar a donde ustedes y ver ese link, no sé por dónde estuve, entré a la librería Crisol y me traje el ensayo de la ceguera, ¿no? Ah, Y lo estoy leyendo, pero es el tiempo, la verdad es bien limitado, que a veces avanzo unas 10 hojas, lo dejo, me olvido 2, 3 días, y otra en esa, ¿no? Pero esto me parece porque avanzamos tan rápido y te pone en contexto todo eso. nos motiva a todos, todos vamos avanzando juntos. Gracias, maestra, le agradezco sus palabras. Hoy es nuestra última sesión ya de este libro interesantísimo, 1984, y así que vamos a empezar, maestra, le agradezco, así que me va a ayudar usted a leer, y Ya, mientras ¿cómo te llamas? vayan, perdón, maestra, ¿Cómo te llamas? Isabel, maestra. Isabel. Ok, bien, gusto conocerte. Perfecto, entonces nos vamos con nuestro libro, porque es un libro que tiene varios capítulos. Ya estamos en la parte tercera. Ya, a ver, un rato, Ujú. un segundito. Por acá. Oye, perdón, ahora sí, listo. Nos hemos quedado en que apresan, ¿verdad?, a nuestro amigo Winston. Lo apresan, lo apresan. Voy a empezar a leer yo y después usted me ayuda, maestra. Ujú. Lo que más le apetecía por encima de todo, está ya en esta prisión, en este lugar prisionero, lo que más le apetecía por encima de todo era un trozo de pan. Se le ocurrió que quizá tal vez tendrían unas cuantas migas en el bolsillo del mono, ¿no? Del mameluco, del traje. Incluso era posible, porque de vez en cuando algo le hacía cosquillas en la pierna, que tuviese un trozo de corteza. Al final, la tentación de comprobarlo venció el miedo y se metió una mano en el bolsillo. Smith, gritó una voz desde la telepantalla. 6079, Smith, W, las manos fuera de los bolsillos en la celda.
Se quedó quieto de nuevo, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Antes de que lo mandaran allí, lo habían llevado a otro lugar que debía ser, de ser una prisión corriente o un calabozo temporal utilizado por las patrullas. No sabía cuánto tiempo había pasado en este sitio. Unas cuantas horas, en cualquier caso. Sin relojes y sin luz del día, era difícil calcular el paso del tiempo. Era un lugar ruidoso y maloliente. Lo habían metido en una celda parecida a la que estaba en esos momentos, pero asquerosamente sucia y abarrotada con 10 o 15 personas. La mayoría eran delincuentes comunes, pero había algunos presos políticos entre ellos, ¿verdad? Entonces empiezan a narrar cómo, cómo está pasándola en ese lugar, ¿no? Y se encuentra también con una mujer, ¿no? No es una parte tan, digamos, relevante. Vamos a irnos a lo que nos gusta más. Dice, por favor, maestra, nos ayuda. ¿Puedes agrandar un poquito? Y ya, a ver, voy a ¿Podrías intentar. agrandar un poquito? Vamos a ver cómo lo agrando. Un ratito, perdón. Ok. Ah, ya, perfecto. Ujú, está bien. Sí. Apenas pensaba en Julia, no era capaz de centrarse en ella. Él la había amado y no la traicionaría, pero eso no era más que un hecho que sabía igual que sabía las reglas de la aritmética. No sentía amor por ella y apenas se preguntaba qué le estaría pasando. Pensó más a menudo en O'Brien con una chispa de esperanza. O'Brien podría saber que lo habían arrestado. La hermandad le había dicho, nunca intentaba salvar a sus miembros, pero estaba la hoja de afeitar, mandarían la hoja de afeitar si podían. Tendría quizás unos 5 segundos antes de que el guardia pudiera entrar corriendo en la celda. La hoja lo mordería con una especie de frialdad ardiente e incluso los dedos que la sostenían quedarían cortados hasta el hueso. Todo dependía de su cuerpo enfermo, que se encogía temblando ante el más mínimo dolor. No estaba seguro de que llegaría a usar la hoja de afeitar, incluso aunque tuviera la oportunidad. Era más natural existir de momento en momento, aceptando otros 10 minutos de vida, aunque tuviera la certeza de que lo esperaba la tortura al final de ella. Muchas gracias, maestra. Recuerdan que la hoja de afeitar era lo que había conversado con O'Brien, ¿no? Que le había dicho que, bueno, quizás le podrían llevar una hoja de afeitar para que él mismo se quitara la vida, ¿no? Y dentro de, de esta situación que él está viviendo en esta especie de cárcel, ¿no? El lugar no sabemos qué es exactamente, llega el poeta Ampleford. Ya llega el poeta Ampleford y tienen una conversación. Eh, Maestro Alex, bienvenido. ¿Nos ayuda? ¿Estará por ahí? No puede hablar. Ya. Entonces dice, Winston se despertó un poco de su letargo, tenía que hablar con Ampleford y arriesgarse a que le gritaran desde la telepantalla. Incluso era concebible que Ampleford fuera el portador de la hoja de afeitar. Ampleford lo llamó. No se oyó ningún grito procedente de la telepantalla. Ampleford se paró un momento un poco sorprendido. Su mirada se enfocó lentamente en Winston. Ah, Smith, tú también, exclamó. ¿Por qué te han encerrado? Para serte sincero, se sentó torpemente en el banco frente a Winston. Solo hay un delito, ¿no es verdad? Y lo has cometido, eso parece. Se llevó una mano a la frente y se apretó las sienes durante un momento como si intentara recordar algo. Estas cosas pasan, comenzó vagamente. He podido recordar un motivo, un posible motivo. Fue una indiscreción, indudablemente. Estábamos preparando una edición definitiva de los poemas de Kipling. Permití que la palabra Dios permaneciera al final del verso. No pude evitarlo, añadió casi indignado mientras levantaba el rostro para mirar a Winston. Era imposible cambiar el verso. Tenía que rimar con vos. ¿Te das cuenta de las pocas palabras que realmente riman con vos? Me devané los sesos durante días. No había otra rima posible. Y acá se encuentra también a Parsons, ¿no? Este señor Parsons que tenía esos hijitos endiablados. Ya llegó Parsons también. Y tienen una conversación. Maestra, ¿me ayuda, por favor?
Un tipo como yo podría resultar muy útil en un campo de trabajo. No me fusilarían por descarriarme solo una vez, ¿no? ¿Eres culpable? Le preguntó Winston. Pues claro que soy culpable, gritó Parsons, dirigiendo una mirada servil a la telepantalla. No creerás que el partido arrestaría a un inocente, ¿verdad? Su cara de rana mostró una expresión más tranquila e incluso ligeramente santurrona. El, el crimente es algo terrible, muchacho, dijo con grandilocuencia. Es insidioso. Puede apoderarse de ti sin que tú te des cuenta. ¿Sabes cómo se apoderó de mí? En mis sueños, sí, en un lecho, ahí estaba yo, trabajando mucho, tratando de hacer mi parte, sin saber nunca que tenía cosas malas en la cabeza. Y luego comencé a hablar en sueños. ¿Sabe lo que me oyeron decir? Bajó la voz, como quien está obligado por razones médicas a decir algo repugnante. Abajo el hermano mayor. Si yo dije eso, sí, yo dije eso. Lo dije una y otra vez. Por lo que parece entre tú y yo, viejo, me alegro de que me pillaran antes de que la cosa fuera más allá. ¿Sabes lo que voy a decir cuando esté ante el tribunal? Gracias. Lo voy a decir. Lo voy a decir gracias por salvarme antes de que fuera demasiado tarde. ¿Quién te denunció? Quiso saber Winston. Fue mi niña, dijo Person, con una especie de triste orgullo. Escuchaba por el ojo de la cerradura, oyó lo que estaba diciendo y se lo chivó a las patrullas al día siguiente. Bastante inteligente para ser una chivata de 7 años, ¿eh? No le guardo ningún rencor por eso. De hecho, me siento orgulloso de ella. Demuestra que he criado como he debido. Gracias, maestra. Y bueno, acá se llevan a Parsons y luego tiene una, mm, habla con una persona o ve a una persona, bueno, no puede hablar tanto, que tiene hambre, ¿no? Él dice, este hombre de repente se dio cuenta de qué ocurría, el hombre se moría de hambre. Le dio la impresión de que a todos los de la celda se les había ocurrido lo mismo a la vez. Hubo un leve estremecimiento alrededor del banco. Los ojos del hombre sin mentón seguían revoloteando hacia el hombre con cara de calavera. Luego los apartaba con gesto culpable, pero volvían a él arrastrados por una atracción irresistible. Al cabo de unos momentos comenzó a moverse inquieto en su asiento. Por último se puso de pie, cruzó torpemente la celda, rebuscó en el bolsillo de su mono y, con aire avergonzado, extendió un mugriento pedazo de pan al hombre con cara de calavera. Se oyó un rugido ensordecedor y furioso procedente de la telepantalla. El hombre sin mentón se detuvo en seco. El hombre con rostro de calavera rápidamente puso las manos a la espalda, como si estuviera demostrando a todo el mundo que había rechazado el regalo. Bumstead, rugió la voz. 2713, Bumstead, J. Suelta ese pedazo de pan. El hombre sin mentón dejó caer el trozo de pan al suelo. Quédate donde estás, de cara a la puerta, no hagas... quédate donde estás, de cara a la puerta, no hagas ningún movimiento, le ordenó la voz. El hombre sin mentón obedeció, sus grandes mejillas hinchadas temblaban de forma incontrolable. La puerta se abrió con estrépito. Cuando el joven oficial entró y se hizo a un lado, detrás de él apareció un guardia, bajo y rechoncho, con unos enormes brazos y hombros. Se colocó frente al hombre sin mentón y luego, a una señal del oficial, le propinó un golpe espantoso, poniendo todo el peso de su cuerpo en el puño, que dio de lleno en la boca al hombre sin mentón. La fuerza del golpe casi pareció levantarlo del suelo. Su cuerpo salió despedido al otro lado de la celda y se estampó contra la base del asiento del retrete. Eh, Siguen hablando y especialmente aquí hablan. ¿Puedes ayudarme a leer esto, por favor? Habitación 101, repitió el oficial. El rostro del hombre, ya muy pálido, se puso de un color que Winston no hubiera creído posible. Era sin lugar a dudas, desde luego, de un tono verdoso. Hacedme lo que queráis, aulló. Me estáis matando de hambre desde hace semanas.
Acabad ya y déjame morir. Fusílame, ahórcame, condéname a 25 años. ¿Hay alguien más a quien quieras que delate? Solo tenéis que decirme quién es y os diré lo que te querráis. No me importa quién sea o lo que le hagas. Tengo una esposa y 3 niños. El mayor todavía no tiene 6 años. Podéis cogerlos a todos y cortarles la garganta delante de mí y me quedaré quieto y lo miraré. Pero a la habitación 101 no. Gracias. Sí, entonces la habitación 101 es la habitación de terror, ¿no? Parece que algo pasa ahí, no se sabe qué, pero se supone o la gente asume que hay algo muy malo ahí. Entonces, el mismo Winston pensaba, dice, a veces con esperanza, con una esperanza cada vez menor, pensaba en O'Brien y en la hoja de afeitar, ¿no? Para que pueda ya terminar con todo. Pensó, si pudiera salvar a Julia doblando mi propio dolor, ¿lo haría? Sí, lo haría, dice, ¿no? Porque él también, recuerden que Julia también estaba capturada. Y acá esta es la escena tremenda, bueno, una de las escenas tremendas. ¿Puedes leer, por favor? Las botas se acercaban de nuevo. La puerta se abrió y Brian entró. Winston se puso de pie. La impresión de verlo le había hecho perder toda precaución. Por primera vez en muchos años se olvidó de la presencia de la telepantalla. También te tienen a ti, exclamó. Me hace mucho tiempo, dijo O'Brien, con una leve ironía casi apesadumbrada. Se echó a un lado. De detrás de él apareció un guardia de pecho ancho con una larga porra negra en la mano. Lo sabes, Winston, dijo O'Brien. No te engañes a ti mismo. Lo sabías, siempre lo has sabido. Sí, ahora lo veía. Siempre lo había sabido, pero no había tiempo para pensar en eso. Solo tenía ojos para la porra en la mano del guardia. Podría caer en cualquier parte de la coronilla, en la punta de la oreja, superior del brazo, en el codo. El codo se desplomó de rodillas, casi paralizado, mientras se agarraba el codo herido con la otra mano. Todo había explotado en una luz amarilla. Inconcebible. Era inconcebible que un golpe pudiera causar tanto dolor. La luz se aclaró y pudo ver a los otros de a los otros dos mirándolo. El guardia se reía de sus contorsiones. Al menos eso respondió a una pregunta. Nunca, por ninguna razón en el mundo, se podía desear un aumento de dolor. De dolor solo se puede desear una cosa que se detenga. Nada en él mandó en tan malo como el dolor físico. Ante el dolor no hay héroes. No hay héroes, pensó una y otra vez mientras se retorcía en el suelo, agarrándose inútilmente el brazo izquierdo, incapacitado. Gracias, maestra. Entonces vimos que lamentablemente O'Brien, a quien él tanto, en quien tenía alguna esperanza, era también parte de ellos, ¿no? Bien. Entonces él ya está en el capítulo 2, él está en su cuarto, vamos a decir así, en el lugar donde está recluido, y empiezan a lastimar, ¿no? Vamos a bajar esto porque, en realidad lo están lastimando bastantes. Dicen, hubo momentos en los que perdió tanto los nervios que comenzó a gritar suplicando piedad, incluso antes de que comenzara la paliza, cuando simplemente el hecho de ver un puño echado hacia atrás para golpearlo era suficiente para que confesara crímenes reales e imaginarios. Esto es bien interesante, ¿no? Él empieza a confesar crímenes reales e imaginarios por el temor al, a Golpe. la tortura, ¿no? Dice, las palizas fueron cada vez menos frecuentes y se convirtieron principalmente en una amenaza, un horror al que podrían volver a mandarlo en cualquier momento cuando sus respuestas fueran insatisfactorias. Sus interrogadores ya no eran matones con uniformes negros, sino intelectuales del partido.
hombrecillos corpulentos de movimientos rápidos y gafas centelleantes que se ocupaban de él por turnos durante periodos de 10 o 12 horas seguidas, aunque no podía estar seguro de eso. Esos otros interrogadores se aseguraban de que sufriera un ligero dolor constante, pero no era la base en la que más confiaba. Lo abofeteaban, le retorcían las orejas, le tiraban del pelo, lo hacían quedarse de pie sobre una pierna, se negaban a dejarlo orinar y le ponían luces deslumbrantes frente al rostro hasta que lloraba sin parar. Pero el objetivo de todo aquello era simplemente humillarlo y destruir su capacidad de argumentación y de razonamiento. Su auténtica arma eran los interrogatorios despiadados que seguían y seguían, hora tras hora, haciéndolo equivocarse, tendiéndole trampas, retorciendo todo lo que decía, culpándolo a cada momento de mentir y de contradecirse hasta que empezaba a llorar tanto de vergüenza como de fatiga nerviosa. ¿Me ayuda, por favor? Su única preocupación era averiguar qué querían que confesara y luego confesarlo rápidamente antes de que el acoso comenzara de nuevo. Confesó el asesinato de miembros importantes del partido, la distribución de panfletos sediciosos, la malversación de fondos públicos, la venta de secretos militares, los sabotajes de todo tipo. Confesó que había sido un espía a sueldo de gobierno, de Asia desde 1968. Confesó que era un creyente religioso, un admirador del capitalismo y un pervertido sexual. Confesó que había asesinado a su esposa, aunque él sabía y sus interrogadores debían saber que su esposa todavía estaba viva. Confesó que durante años estuvo en contacto personal con Goldstein y que había sido miembro de una organización clandestina que incluía a casi todos los seres humanos que jamás había conocido. Era más fácil confesarlo todo e implicarlos a todos. Entonces empieza a recordar cosas, estaba atado a una silla, seguía el tema de la habitación 101, ¿no? Con temor, todos escuchaban esa posibilidad de ir a esa habitación. Vamos a ir bajando un poquito más. Winston empieza a jugar un poco con su mente y con su razón, ¿no? Le quiere quitar las certezas. Empieza a jugar con que, ¿cuántos dedos ves acá? No, no son dos. Sí. Él le mostraba dos y decía, no, si yo te digo que son tres, son tres. Si tú ves tres, cuatro acá, si yo te digo que esto es seis. No, le estaba jugando, quería quebrarle su voluntad y su certeza, ¿no? Dice, ¿sabes dónde estás, Winston? Le preguntó. No lo sé, me lo puedo imaginar en el Ministerio del Amor, ¿no? El Ministerio del Amor, el más terrible, ¿no? ¿Sabes cuánto tiempo llevas aquí? No lo sé, días, semanas, meses, creo que son meses. ¿Y por qué crees que traemos a la gente a este lugar? Para hacerlos confesar. No, esa no es la razón. Inténtalo otra vez. ¿Para castigarlos? No, exclamó Brian. Su voz había cambiado extraordinariamente y su rostro se había vuelto de repente severo y agitado. No, no se trata simplemente de haceros confesar ni para castigaros. ¿Quieres que te diga por qué os traemos aquí? Para curaros, para que volváis a estar cuerdos. ¿Podrás entender, Winston, que nadie de los que traemos a este lugar sale sin curarse? No nos interesan estos estúpidos crímenes que hayáis cometido. Al partido no le interesa el acto manifiesto. El pensamiento es lo único que nos preocupa. No solo destruimos a nuestros enemigos, también los cambiamos. ¿Entiendes lo que quiero decir con eso? Entonces lo habían llevado para curar. Qué tremenda cura. Uy, uy, uy. ¿Me ayudan, por favor? Antes de exponer a sus víctimas a juicio público, se dedicaban deliberadamente a destruir su dignidad, a acabar con ellos mediante la tortura y la soledad, hasta que quedaron convertidos en unos quejumbrosos, desgraciados, despreciables, dispuestos a confesar todo lo que se les dijera, ultrajarse a sí mismos, a acusarse unos a otros y a echarle la culpa a los demás, a gemir pidiendo misericordia, y sin embargo, al cabo de unos pocos años volvió a ocurrir lo mismo.
Los muertos se convirtieron en mártires y se y se degrada, y su degradación quedó olvidada. Una vez más, ¿por qué? En primer lugar, porque las confesiones que había hecho obviamente fueron forzadas y falsas. Aquí no cometemos errores de este tipo. Todas las confesiones que se hacen aquí son verdaderas, las hacemos realidad y sobre todo nos permitimos que los muertos se levanten contra nosotros. Debes dejar de imaginar que la posterioridad te reivindicará. Winston, la posterioridad nunca oirá hablar de ti. Simplemente te sacaremos de todo limpio, de lo corriente de la historia. Te convertiremos en gas y te lanzaremos a la atmósfera. No quedará nada de ti, ni un nombre en un archivo, ni un recuerdo en el cerebro de nadie vivo. Serás aniquilado tanto en el pasado como en el futuro. Nunca habrás existido. Y le dice algo además, ¿no? Que te dice, eres un defecto en el patrón, Winston, eres una mancha que hay que borrar. ¿No te dije que ahora somos diferentes a los torturadores del pasado? No nos contentamos con la obediencia negativa, ni siquiera con la sumisión más abyecta. Cuando finalmente te rindas a nosotros, debes hacerlo por tu propio libre albedrío. Parece un sacerdote, ¿no? Ujú. Sacerdote tremendo. Dice, todo el mundo queda limpio, incluso esos tres miserables traidores en cuya inocencia creíste un día, Jones, Aronson y Rutherford. Al final los sometimos. Yo mismo participé en su interrogatorio. Los vi rendirse poco a poco, gimoteando, suplicando, llorando. Y al final no fue por dolor o miedo, lo hacían solo por penitencia. Para cuando terminamos con ellos, solo eran las cáscaras de tres hombres. No había nada en ellos excepto el dolor por lo que habían hecho y el amor por el hermano mayor. Fue conmovedor ver cuánto lo amaban. Suplicaron ser fusilados rápidamente para que pudieran morir mientras sus mentes todavía estaban limpias. Su voz se había vuelto casi soñadora. La exaltación, el entusiasmo lunático todavía estaba en su cara. No estaba fingiendo, pensó Winston. No es un hipócrita. Se cree cada palabra que dice. Lo que más lo angustiaba era la conciencia de su propia inferioridad intelectual. Observó el cuerpo pesado, pero a la vez elegante, que se paseaba de un lado a otro, dentro y fuera del alcance de su visión. O'Brien era un ser más grande que él en todos los sentidos. No había nada que alguna vez hubiera pensado o que pudiera pensar que O'Brien no hubiera sabido, examinado y rechazado desde hacía tiempo. Su mente contenía la de Winston, pero en ese caso, ¿cómo podría ser cierto que O'Brien estuviera loco? Debía ser él, Winston, quien estaba loco. O'Brien se detuvo y lo miró. Su voz se había vuelto severa de nuevo. Winston, no creas que te vas a salvar, aunque te entregues completamente a nosotros. Nadie que una vez se haya descarriado se salva nunca. E incluso si elegimos dejarte vivir hasta el término natural de tu vida, aún así nunca escaparías de nosotros. Hasta aquí un pequeñísimo comentario, maestra. ¿Qué le parece? ¿Qué tal la forma literaria? ¿Qué le parece la forma literaria de Orwell? Ah, bastante bien tramada, ¿no? Bastante con muchos detalles. Como que predice muchas cosas. Mm, bueno, de repente, como que vamos, solamente estoy en dos veces, este, Lo que ha la, leído, lo que ha leído, claro. ajá, sí, pero me parece muy interesante. La trama es muy rica, muy detallista, te hace imaginar muchas cosas y como que también eso, lo que uno imagina, se va relacionando con el mundo actual, ¿no? Hasta dónde puede llegar la miseria de poder someter uno al otro, eh, este y sin llegar a esos martirios físicos, es cierto que eh, los medios de comunicación son tan severos en que hacen eso, ¿no? Muy sutilmente, muy disimuladamente, nuestra juventud, nuestras personas adultas, en general, ¿no? Se van creyendo demasiadas cosas, o como dice, ¿no? Va siendo de todos un cascarón que ya no queremos pensar y solamente recibimos, nos vamos dogmatizando y repitiendo, repitiendo,
lo que ellos quieren que nosotros repitamos, lo que ellos quieren que nosotros creyamos. Y maestra, a veces no solo son los medios de comunicación, ¿no? A veces es la familia, a veces en la misma, el mismo entorno, ¿no? Como que se pierde y por eso es tan importante que el maestro tenga esta capacidad crítica y que los ayude, ¿no? A ejercitar este juicio crítico, ¿no? Esta opinión para los estudiantes hoy en las escuelas, ¿no? Más que nunca se necesita, ¿no? Que tengan una opinión, ¿no? Ya, maestra, ahora sí, vámonos con el capítulo 3. Vámonos con el capítulo 3. Empieza. Lea, por favor, maestra. ¿Me escuchó? ¿No me escuchó? Ya, yo empiezo a leer. Dice, capítulo 3. Tu reintegración constará de 3 etapas, dijo Brian. Aprendizaje, comprensión y aceptación. Es hora de que entres en la segunda etapa. Como siempre, Winston estaba tumbado de espaldas, pero últimamente sus ataduras estaban más flojas. Todavía lo sujetaba a la cama, pero podía mover las rodillas un poco, girar la cabeza de lado a lado y levantar los brazos desde el codo. El indicador, además, se había convertido en algo aterrador. Podía esquivar sus punzadas si era lo suficientemente rápido. O'Brien accionaba la palanca, sobre todo cuando daba muestras de estupidez. A veces pasaban toda una sesión sin usar el indicador. El indicador parece que era un aparato que lo lastimaba, ¿no? No podía recordar cuántas sesiones habían sido. Todo el proceso parecía haberse extendido durante un periodo de tiempo largo e indefinido, posiblemente durante semanas. Y los intervalos entre las sesiones unas veces podían ser de días y otras solo de 1 o 2 horas. Le pregunta acá, O'Brien le pregunta sobre el libro. Le dice, ¿te ha aportado alguna información que no conocieras ya? ¿Lo has leído? Preguntó Winston. Winston a O'Brien le pregunta sobre el libro de Goldstein que él mismo le dio. Yo lo escribí, le dice. Es decir, he colaborado en su redacción. Ningún libro se produce individualmente, como ya sabes. Yo lo escribí, es decir, perdón, ya. ¿Es cierto lo que dice? Como descripción, sí, el programa que expone no tiene sentido alguno. La acumulación secreta de conocimientos, una propagación gradual de la iluminación y, en última instancia, una rebelión proletaria que lleve al derrocamiento del partido. Tú mismo previste que eso era lo que diría. Todo eso es una tontería. Los proletarios nunca se rebelarán, ni en 1000 años, ni en 1 millón. No pueden. No tengo que decirte la razón, ya la sabes. Si alguna vez has acariciado algún sueño de insurrección violenta, debes abandonar. No hay manera de derrocar al partido. El gobierno del partido es para siempre. Haz que ese sea el punto de partida de tus pensamientos. Y le sigue explicando lo que el partido busca, ¿no? Y le dice sobre todo que lo que busca el partido es el poder por el poder, ¿no? Así como el objeto de la tortura es la tortura, pues el objeto del poder es el poder. Más que preocuparse por la gente, es solo el poder. Y le dice algo acá fuerte, ¿está por ahí, maestra? Se ha desconectado la maestra. Somos los sacerdotes del poder, Dios es el poder, pero en la actualidad el poder para ti no es más que una palabra. Ya es hora de que te hagas una idea de lo que significa el poder. Lo primero es que el poder es colectivo. El individuo solo tiene poder en la medida en que deja de ser un individuo. Ya conoces uno de esos lemas del partido, la libertad es la esclavitud. ¿No se te ha ocurrido que eso es reversible? La esclavitud es la libertad. Solo en libertad el ser humano siempre es derrotado. Y así lo sigue queriendo, digamos, convencer, ¿no?, de esos razonamientos que tenía el partido. Le dice también, la segunda cosa de la que debes darte cuenta es que el poder es el poder sobre los seres humanos, sobre el cuerpo, pero más que nada sobre la mente. El poder sobre la materia, la realidad externa, como la llamas, no es importante. Nuestro control sobre la materia ya es absoluto. Ujú. Entonces, ¿me ayuda a leer, por Bien. favor? Gracias. Ya, controlamos la materia porque controlamos la mente. La realidad está dentro del cráneo. Aprenderás por grados. Winston, no hay nada que no podamos hacer y hacer.
invisibilidad, ¿verdad, verdad? No podemos hacer invisibilidad, levitación, cualquier cosa podría elevarse flotando por encima del suelo como una burbuja de jabón si así lo deseara. Pero no lo deseo, porque no es lo que el partido desea. Debes deshacerte de esa idea deci- decimonómicas, ¿qué? Decimonónicas sobre las leyes de la naturaleza. Nosotros hacemos las leyes de la naturaleza, pero no es así. Ni siquiera sois dueños de este planeta. ¿Qué hay de Eurasia y Asia? Aún no las habéis conquistado. No tiene importancia. Lo conquistaremos cuando nos convenga. Y si no lo hiciéramos, ¿qué diferencia habría? Podemos excluirlos de la existencia. Oceanía es el mundo, pero el mundo en sí es solo una mota de polvo y el hombre en diminuto, indefenso. ¿Desde cuándo existe? Durante millones de años, la Tierra estuvo deshabitada. Entonces muestra, ¿no? Eso, ¿no? Como, claro, digamos que podríamos decir si el hombre es diminuto, indefenso, pero sin quitarle el valor. Dentro de esa pequeñez y esa indefensión siempre igual hay un valor, pero en el caso de O'Brien era como, no es nada, ¿no? Es diminuto y Ujú. no sirve, ¿no? Sin un tipo de valoración, de respeto, ¿no? Le quita la dignidad. Y siguen conversando, es sobre el partido, si va a fracasar, ¿no? Y le hace preguntas, ¿no? Y le sigue, digamos, confirmando, ¿no? O expresando toda su filosofía que él tenía. Si eres un hombre, Winston, entonces eres el último. Tu especie está extinguida, nosotros somos los herederos. ¿Entiendes que estás solo? Estás fuera de la historia, no existes. Su actitud cambió y habló con más dureza. ¿Y te consideras moralmente superior a nosotros con nuestras mentiras y nuestra crueldad? Sí, me considero superior. O'Brien no habló, otras dos voces hablaban. Tras unos momentos, Winston se reconoció una de ellas como la suya propia. Era una grabación de la conversación que había tenido con O'Brien la noche en que se había inscrito en la hermandad. Se oyó a sí mismo prometiendo, claro, en la casa de O'Brien, él promete, ¿no? ¿Recuerdan cuando O'Brien le dice, ¿qué serías capaz de hacer por el partido? Y él le dice, sí, mentir, robar, falsificar, asesinar, fomentar el consumo de drogas y la prostitución, difundir enfermedades venéreas, arrojar ácido en la cara de un niño. O'Brien hizo un pequeño gesto de impaciencia como si quisiera decir que no merecía, dice, la pena hacer esa demostración. Luego giró un interruptor y las voces cesaron. Entonces, O'Brien grababa todo, sabía todo lo que él hacía. Esta parte es bastante penosa, ¿no? Le pide O'Brien que se acerque al espejo. ¿Puede leer, por favor? ¿Ya? Adelante, dijo Brian. Ponte al centro entre las alas del espejo. Así contemplarás también la vista lateral. Se había detenido porque estaba asustado. Una cosa inclinada de color gris que parecía un esqueleto se acercaba a él. Su apariencia era aterradora y no solo por el hecho de que supiera que era él mismo. Se acercó a su propio reflejo. La cara de la criatura parecía sobresalir del resto de su porte encorvado. Un rostro prominente de pájaro enjaulado, con una frente hinchada que se hundía en un cuero cabelludo, calvo, una nariz torcida y unos pómulos maltrechos sobre lo que sus ojos se mostraban feroces y vigilantes. Las mejillas mostraban costuras de puntos de sutura. La boca tenía aspecto de haber sido dibujada. Ciertamente era su propia cara, pero le parecía que habían cambiado más de lo que él había cambiado por dentro. Las emociones que registraba eran diferentes de las que él sentía. Se había quedado parcialmente calvo. Por un momento pensó que su pelo también se había vuelto gris, pero solo era el cuero cabelludo se había vuelto de ese color, salvo las manos y su círculo de la cara. Todo su cuerpo estaba gris a causa de la suciedad añeja e incrustada.
Por todas partes, debajo de esa suciedad, había cicatrices rojas de heridas y cerca del tobillo la úlcera varicosa era una masa inflamada de la que se desprendían escamas de piel. Pero lo verdaderamente espantoso era la demacración de su cuerpo. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces estaba realmente demacrado, lastimado, sucio, ¿no? Muy delgado. Mm. Y le dice, O'Brien le dice, te estás pudriendo, te estás cayendo a pedazos. ¿Qué eres? No eres más que un saco de inmundicia. Ahora date la vuelta y vuelve a mirarte en ese espejo otra vez. ¿Ves esa cosa que tienes delante? Eso es el último hombre. Si eres humano, eso es la humanidad. Ahora ponte otra vez la ropa. Winston comenzó a vestirse con movimientos lentos y rígidos. Hasta ahora no se había dado cuenta de lo delgado y débil que estaba. En su mente solo se agitaba el pensamiento de que debía llevar en aquel lugar más tiempo del que había imaginado. Entonces, de repente, mientras se ponía míseros trapos que lo cubrían, se sintió invadido por un sentimiento de piedad hacia su cuerpo destrozado. Antes de que supiera lo que estaba haciendo, se desplomó sobre un pequeño taburete que había junto a la camilla y rompió a llorar. Era consciente de su fealdad, de su falta de gracia, de que era un montón de huesos en ropa interior mugrienta, sentado llorando, llorando bajo la luz blanca, bajo la dura luz blanca, pero no pudo contenerse. O'Brien le puso una mano en el hombro casi con amabilidad. No durará para siempre. Puedes escapar de esto cuando quieras. Todo depende de ti mismo. Has sido tú quien lo ha hecho, sollozó Winston. Tú me has reducido a este estado. No, Winston, has sido tú quien te lo has hecho. Esto es lo que aceptaste cuando te pusiste al partido. Tremendo esto. Mm. Y realmente yo no sé si lo sientes tú también, pero es como te llega a conmover, ¿no? O sea, esta forma de narrar la tristeza de Winston, su desazón, ¿no? Su Ujú, horror de verse a sí mismo lo transmite muy bien el escritor. ujú. Me ayuda a leer, por favor. Winston había dejado de llorar, aunque las lágrimas seguían enajenándole los ojos. Miró a O'Brien. No he traicionado a Julia, dijo. O'Brien se le dirigió una mirada pensativa. No, contestó. No, eso es completamente cierto. No has traicionado a Julia. La peculiaridad reverencia por O'Brien, que parecía inquebrantable, inundó de nuevo el corazón de Winston, que inteligentemente pensó, qué inteligente, O'Brien, nunca dejaba de entender lo que se le decía. Cualquier otro habría respondido rápidamente que había traicionado a Julia. ¿Por qué? ¿Qué era lo que no le habían sacado con toda la tortura a lo que lo habían sometido? Les había dicho todo lo que sabía de ella, sus costumbres, su carácter, su vida pasada. Había confesado, incluyendo el más trivial detalle, todo lo que habían hecho en sus encuentros, todo lo que le había dicho a ella y a él y ella a él, lo de las comidas compradas en el mercado negro, lo de los adulterios y que habían conspirado vagamente contra el partido juntos. Lo había confesado todo. Había confesado todo, pero él creía que no lo había confesado, ¿no? Ujú, Creía que no lo había confesado. Mm, vamos a ver. Entonces, aparentemente en el capítulo 4 él se encuentra, dice, mucho mejor, ¿no? Está cogiendo peso y cada día, si es que se podía hablar de días, se sentía con más fuerzas. Le dan ropa limpia, le han curado la úlcera varicosa que tiene en la pierna, le habían sacado los dientes que le quedaban para poner una dentadura postiza, dice, ¿no? Entonces, aparentemente le estaban dando un trato mejor. Le habían dado una pizarra blanca con un trozo de lápiz atado a una esquina. Al principio no la utilizó. Se sentía completamente aletargado, incluso cuando estaba despierto. A menudo se quedaba tumbado entre una comida y la siguiente sin apenas moverse, a veces dormido, a veces sumido en una especie de vagos ensueños en los que le costaba demasiado abrir los ojos. Hacía tiempo que se había acostumbrado a dormir con una luz potente apuntándolo a la cara. No parecía haber diferencia.
salvo que los sueños eran más coherentes. Soñó mucho durante todo este tiempo, siempre sueños felices. Estaba en el país dorado o sentado estaba en el país dorado o sentado entre enormes ruinas gloriosas e iluminadas por el sol con su madre, con Julia, con O'Brien, sin hacer nada, simplemente estar al sol hablando de cosas tranquilas. Los pensamientos que tenía cuando estaba despierto eran principalmente sobre sus sueños. Parecía haber perdido la capacidad de esfuerzo intelectual, ahora que el estímulo del dolor había sido eliminado. No se aburría, no tenía ningún deseo de conversación o distracción. El simple hecho de estar solo, sin ser golpeado ni interrogado, tener suficiente comida y estar completamente aseado, ya era de por sí totalmente satisfactorio. Acá narran, bueno, como todo lo que él sigue haciendo, como que se va recuperando un poco, que está más tranquilo, ¿no? ¿Me ayuda a leer, por favor? Ujú. Ahora era consciente de que durante 7 años la policía del pensamiento lo había estado observando como a un escarabajo bajo, a un escarabajo, ¿no? Sí, un escarabajo bajo Sí. una lupa. No había ningún acto físico, ninguna palabra pronunciada en voz alta que le hubiera pasado por alto, ninguna línea de pensamiento que no hubiera podido deducir. Incluso habían reemplazado la mota de polvo blanca de, de la portada de su diario con un sumo cuidado. Le habían puesto bandas sonoras, le habían mostrado fotografías, algunas de ellas eran de Julia y de él mismo. Sí, incluso lo de no podía seguir luchando contra el partido. Además, el partido tenía razón, debía de ser así. ¿Cómo podría estar equivocado el inmortal cerebro colectivo? ¿Con qué criterio externo podría uno comprobar sus juicios? La cordura era estadística. Solo había que aprender a pensar de la manera en que ellos lo hacen, solo. Sentía el lápiz grueso e incómodo en sus dedos, comenzó a escribir los pensamientos que se le pasaban por la cabeza. Primero escribió en grande y torpes mayúsculas: la libertad es la esclavitud. Luego, casi sin pausa, escribió debajo: 2 y 2 son 5. Pero entonces se produjo una especie de bloqueo. Su mente, como si estuviera rehuyendo de algo, parecía incapaz de concentrarse. Él sabía que conocía lo que venía después, pero en ese momento no podía recordarlo. Cuando lo recordó, lo hizo únicamente por el razonamiento consciente de lo que debía ser, no por sí mismo. Escribió: Dios es poder. Lo aceptó todo. El pasado era alterable. El pasado nunca había sido alterado. Claro, Ya, buenísimo, pues, qué ¿no? loco. Le comieron, como dice, le comieron el cerebro al pobre. Sí. Aceptó todo, el pasado era alterable. Él que decía que no se podía alterar el pasado, ¿no? Porque él tenía cosas que sabía que eran de cierta manera, que era la verdad, y él creía que eso no era posible cambiar el pasado. Dice, se puso a practicar el precrimen para poder llevarlo a la práctica él mismo. Se formuló varias proposiciones. El partido dice que la Tierra es plana. El partido dice que el hielo es más pesado que el agua. Y se entrenó en no ver o no entender los argumentos que las contradecían. No era fácil. Se necesitaba una gran capacidad de razonamiento e improvisación. Los problemas aritméticos que surgían, por ejemplo, al afirmar algo del estilo de 2 y 2 son 5, estaban más allá de su alcance intelectual. También requería una especie de atletismo mental, una habilidad para hacer el uso más delicado de la lógica en un instante, y el siguiente ser absolutamente incapaz de distinguir los errores lógicos más burdos. La estupidez era tan necesaria como la inteligencia y tan difícil de alcanzar. Y esta última, ¿no? Esta frase me dejó un poco tocada, ¿no? Porque, como dice, la estupidez era tan necesaria como la inteligencia y tan Ujú, difícil de alcanzar. O sea, dice que era difícil alcanzar la estupidez, pero era necesaria para sobrevivir, ¿no? ujú. La parte amarilla, por favor. Todo el tiempo había Todo el tiempo había una parte de su mente que se preguntaba cuánto tardarían en fusilarlo.
Todo depende de ti, le habían dicho. O'Brien le había dicho O'Brien, pero Winston sabía que no había ningún acto consciente que pudiera hacer para que ese momento llegase. Antes podría ser en 10 minutos o en 10 años. Podrían mantenerlo durante años en confinamiento solitario. Podrían enviarlo a un campo de trabajo. Podrían liberarlo en un tiempo como a veces hacían. Era perfectamente posible que antes de lo que lo fusilaran, le repitieran todo el drama de su arresto e interrogatorio. Lo único cierto era que la muerte nunca llegaba en el momento esperado. La tradición, esa tradición de la que se hablaba, de la que no se hablaba nunca, de alguna manera lo sabías, aunque nunca oyeras a nadie decir nada al respecto. Era que te disparaban por la espalda, siempre en la nuca, mientras caminabas por el pasillo para ir de una celda a otra. Ujú. Entonces, él empieza a... sigue en esta situación, ¿no? En sus pensamientos. Y dice aquí, dice, está descansando, dice, de repente se despertó sobresaltado y horrorizado. El sudor le recorría toda la columna. Se oyó a sí mismo gritando, Julia, 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 mi amor, Julia. Por un momento había tenido la abrumadora alucinación de su presencia. Ella parecía estar no solo con él, sino también en su interior. Era como si Julia se hubiera metido en la textura de su piel. En ese momento, él la había amado mucho más de lo que había hecho cuando estaban juntos y eran libres. También sabía que en algún lugar ella seguía con vida y necesitaba su ayuda. Se recostó en la cama e intentó serenarse. ¿Qué había hecho? ¿Cuántos años había añadido a su servidumbre por ese momento de debilidad? Dentro de un momento oiría el ruido de las botas en el exterior. No podían dejar impune semejante arrebato. De hecho de haber dicho esto, mi amor, Julia, Julia, mi amor, porque todos lo escuchaban. Ujú. Ahora sabrían, si es que no lo habían averiguado ya, que estaba rompiendo el acuerdo que había hecho con ellos. Obedecía al partido, pero seguía odiando al partido. En los viejos tiempos ocultaba una mente herética bajo una apariencia de conformidad. Ahora había dado un paso atrás, había sometido su mente, pero confiaba haber mantenido el interior de su corazón intacto. Sabía que estaba equivocado, pero prefería estarlo. Ellos lo entenderían, O'Brien lo entendería. Lo había confesado todo al emitir este estúpido grito. Tendría que empezar de nuevo. Podría llevarle años. Se pasó una mano por la cara, tratando de familiarizarse con la nueva forma de su rostro. Habían surcos profundos en las mejillas, los pómulos parecían estar afilados y la nariz aplanada. Además, desde la última vez que se había visto en un espejo, le habían puesto una dentadura completamente nueva. No es fácil mantener una expresión inescrutable cuando uno no sabe cómo es su cara. De todos modos, solo con el control de los gestos no era suficiente. Por primera vez tuvo la sensación de que si se quiere guardar un secreto, también hay que ocultarlo de uno mismo. Debe saber todo el tiempo que está ahí, pero hasta que no sea necesario, no debes dejar de emerger que emerja en tu conciencia en cualquier forma que pueda recibir un nombre. Bien, entonces estaba preocupado, sigue con el tema del pensamiento, ¿no? Dice, ¿cuáles son tus verdaderos sentimientos o cuáles eran sus verdaderos sentimientos hacia el hermano mayor? Se oyó un pesado ruido de botas en el pasillo, la puerta de acero se abrió de golpe con un estruendo. O'Brien entró en la celda. Detrás de él estaban el oficial con cara que parecía una máscara de cera y los guardias de uniforme negro. Me gusta cómo los adjetivos que usa para describir a los personajes, ¿no? Por ejemplo, no son comunes, ¿no? Podría haber dicho, Ujú, estaba con una cara seria, ¿no? Una cara ujú. que parecía una máscara de cera, ¿no? Interesante. Y los guardias de uniforme negro. Levántate, dijo O'Brien, ven aquí.
Winston se colocó frente a él. O'Brien tomó los hombros de Winston entre sus fuertes manos y lo miró detenidamente. Has pensado en engañarme. Eso ha sido una estupidez. Ponte más erguido, mírame a la cara. Hizo una pausa y continuó con un tono más suave. Estás mejorando. A nivel intelectual hay muchas pocas cosas que están mal con respecto a ti, pero a nivel emocional has fallado a la hora de hacer progresos. Dime, Winston, y recuerda sin mentiras, sin mentiras. Sabes que siempre puedo lograr detectarlas. Dime, ¿cuáles son tus verdaderos sentimientos hacia el hermano mayor? Lo odio. ¿Lo odias? Bien, entonces ha llegado el momento de dar el último paso. Debes amar al hermano mayor. No basta con obedecerlo, sino que debes amarlo. Soltó a Winston y lo empujó levemente hacia los guardias. ¿A dónde? Habitación A la 101. habitación 101. La Ujú. terrible y misteriosa habitación 101. Entonces, en esta celda donde está, empieza a explicarle, ¿no? Le dice, ¿puede leer por favor esta parte amarilla? Durante un momento estuvo solo, luego la puerta se abrió y O'Brien entró. Una vez me preguntaste qué había en la habitación 101, dijo O'Brien, y yo te dije que ya lo sabías. Todo el mundo lo sabe. Lo que hay en la habitación 101 es lo peor del mundo. La puerta se abrió de nuevo. Entró una guardia que llevaba algo hecho de alambre, como una especie de caja o cesta. Lo dejó sobre la mesa que estaba más alejada. Debido a la posición en la que O'Brien se encontraba, Winston no tenía forma de ver qué era aquello. O'Brien continuó hablando. Lo peor del mundo varía de un individuo a otro. Puede ser que te entierren vivo o la muerte por fuego o por ahogamiento o por empalamiento o pueden ser otras 50 muertes cualquiera. Hay casos en los que se trata de algo bastante trivial, algo que sí que ni siquiera resulta fatal. Se había, se había movido un poco hacia un lado para que Winston pudiera ver mejor lo que estaba sobre la mesa. Se trataba de una jaula de alambre oblonga con una asa en la parte superior para transportarla. En la parte delantera había algo que parecía una máscara de esgrima. Por el lado cóncavo hacia afuera, aunque estaba a 3 o 4 metros de distancia, pudo ver que la jaula estaba dividida longitudinalmente en dos compartimientos y que había algún tipo de criatura en cada uno. Eran ratas. En tu caso, continuó diciendo Brian, da la casualidad de que lo peor del mundo son las ratas. Dice que, bueno, él se pone nervioso, ¿verdad? Y le dice, no puedes hacer eso. Ustedes recuerdan que en el cuarto, cuando estuvo con Julia en el segundo piso, habían ratas y él se puso nervioso, ¿no? Porque él dijo que le desagradaban muchísimo las ratas. Dice, no puedes hacer eso, gritó con una voz aguda y quebrada. No puedes, no puedes, es imposible. ¿Recuerdas ese momento de pánico recurrente en sus sueños? Dijo O'Brien. Había un muro de negrura frente a ti y un sonido que rugía en tus oídos. Había algo terrible al otro lado del muro. Sabías que sabías lo que era, pero no te atrevías a terminar de saberlo del todo. Lo que había al otro lado del muro eran ratas. O'Brien, exclamó Winston, haciendo un esfuerzo por controlar su voz. Sabes que eso no es necesario. ¿Qué es lo que quieres que haga? O'Brien no respondió directamente. Cuando habló, lo hizo en esa especie de tono académico que algunas veces empleaba. Dirigió una mirada pensativa a lo lejos, como si se dirigiera a un público que estaba en alguna parte detrás de Winston. El dolor por sí mismo no siempre es suficiente, dijo al fin. Hay ocasiones en las que un ser humano se resiste al dolor, incluso hasta morir, pero para todos hay algo completamente insoportable, algo que no se puede contemplar. El valor y la cobardía no tienen nada que ver. Si uno está cayendo de una altura, no es cobarde agarrarse a una cuerda. Si se ha emergido de aguas profundas, no es cobarde llenar los pulmones de aire. Es simplemente un instinto que no puede ser destruido. Lo mismo ocurre con las ratas. Para ti son insoportables, son una forma de presión que no puedes soportar por mucho que lo desees.
harás cualquier cosa que se te exija. Pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo puedo hacerlo si no sé lo que es? ¿No? Si no sé qué es lo que tú quieres, ¿no? Ujú. Y bueno, le empieza a acercar las ratas, digamos, de la máscara esa, y le dice todo lo que le va a pasar, ¿no? Que te va a comer los ojos, que te van a... ¿Puedes leer, por favor? Hubo un estallido de chillidos en la jaula. A Winston le pareció que llegaba desde muy lejos. Las ratas estaban peleando. Estaban intentando atacarse la una a la otra, pese a estar separadas entre sí. También oyó un profundo quejido de pura desesperación. Eso también le pareció que procedía de fuera de sí mismo. O'Brien levantó la jaula y al hacerlo presionó algo en ella. Hubo un fuerte clic. Winston hizo un frenético esfuerzo por soltarse de la silla. Era inútil cada parte de él, incluso la cabeza estaba sujeta de forma inamovible. O'Brien acercó la jaula. Estaba a menos de 1 metro de la cara de Winston. He accionado la primera palanca, prosiguió Brian. Quiero que entiendas la construcción de esta jaula. La máscara quedará perfectamente ajustada a tu cabeza, sin dejar hueco alguno. Cuando yo accione esta otra palanca, la puerta de la jaula se deslizará hacia arriba y estos bichos hambrientos saldrán disparados como balas. ¿Alguna vez has visto cómo salta una rata? Te saltará sobre la cara y la atravesará directamente. A veces lo primero que atacan son los ojos, otras se abren paso a través de las mejillas y devoran la lengua. Qué tremenda explicación le da a O'Brien, el pobre Winston. Entonces Winston está cerca, huele a los animales, se pone, pues, digamos, desesperado, ¿no? ¿Quién no? Y sigue acá, dice, le cuenta a O'Brien, le dice, era un castigo común en la China imperial, dijo O'Brien tan didácticamente como siempre, ¿no? Como un profesor. La máscara se cerraba sobre su rostro, el alambre le rozó la mejilla, y entonces no se sintió atravesado por una sensación de alivio, sino por una pizca de esperanza. Demasiado tarde, quizá era demasiado tarde, pero de repente comprendió que en todo el mundo únicamente había una persona a la que podía transferir su castigo, un cuerpo que podía interponer entre él y las ratas. Y empezó a gritar frenéticamente una y otra vez, «¡Hazlo con Julia! Háselo a Julia, a mí no, a Julia. No me importa lo que le hagáis a ella, arráncale la cara. No dejéis de ella más que los huesos. A mí no, a ella, no a mí». Sentía que se estaba hundiendo en enormes profundidades, lejos de las ratas. Todavía permanecía atado a la silla, pero ahora caía a través del suelo, a través de las paredes del edificio, a través de la faz de la tierra, a través de los océanos, a través de la atmósfera, al espacio exterior, a los abismos entre las estrellas, siempre lejos, lejos de las ratas. Estaba a años luz de distancia, pero O'Brien seguía a su lado. Todavía seguía sintiendo el tacto frío del alambre contra el pómulo, pero a través de la oscuridad que lo envolvía, oyó otro clic metálico y supo que la puerta de la jaula estaba cerrada, no abierta. No sé cómo interpretas esta parte cuando dice, maestra, cuando dice que él está, dice, hundiéndose en enormes profundidades, de lejos de las ratas. Habla todo como que cae, cae, cae. Desde mi punto de vista, no sé, me da la impresión que es por, de algún modo, esto que él dice de Julia, ¿no? Que él mismo se siente como Claro, despegado de sí mismo, ¿no? Y se hunde, ¿no? No sé cómo lo interpreta. claro, ya, o sea, como querer acabar con todo, ni siquiera salvar su alma, ni siquiera salvar su conciencia, ¿no? Porque tira todo a Julia y en un momento pareciera ser la esperanza por la que él podría salir de todo esto, pero ya como que ve el poder de O'Brien sobre, o del partido en sí, y ya pues, si tengo que morir, también que muera Julia, ¿no? Porque al final sabe que él va, pues, no sé cómo termina esto, pero presumo de que, ¿no? O en lo contrario, llega un momento de ser tan cobarde, de querer salvarse y no y que no, pero no, presumo
que es porque en el fondo, si van a acabar con él, también que acaben con Julia, ¿no? Porque él sabe que Julia por ahí debe estar viva. Sí, creo que en realidad pues lo interesante de la literatura es que nos permite hacer muchas especulaciones, ¿no? Porque al final uno no sabe realmente qué está pasando, ¿no? Es todo un Ajá, psicológico de los personajes y bueno, y la intencionalidad del autor no necesariamente es tan clara, ¿no? Pero así es. sí nos transmite esa, como dijiste muy bonito, me gustó, ese perder su alma, ¿no? Ese perder su alma. Y la pierde tanto, tanto que pierde esa capacidad de poder defender, ¿no? A la persona, a Julia que la amaba tanto, ¿no? Al final prima más su Su vida, ego, su yo. su vida, sí, pues. Ujú, Y que inclusive hasta es difícil de juzgar, ¿no? Porque, digamos, en una situación así, no sé si verdaderamente uno podría ser muy, muy justo, muy valiente, muy, ¿no? Tener todos los valores que normalmente uno de repente tiene, pero en una situación extrema, a veces lamentablemente se podrían perder, ¿no? ujú. Bueno, nos vamos a nuestro último capítulo. Entonces, este capítulo es un capítulo, me da la impresión que cierra de una forma diferente, ¿no? Después de esta intensidad que ha habido con el tema, por ejemplo, de la rata, esta especie de traición de algún modo, justificado o no, ya eso el lector lo dirá. En el capítulo 6 dice que Winston está en el Café Nogal, un cafecillo que hay por ahí, por Londres, ¿no? Y dice así, voy a empezar a leer, dice, él está pensando, porque hay noticias sobre la guerra de Oceanía, que el Congo, que ya situaciones, noticias informativas, ¿no? Cosas informativas. Está escuchando eso y de pronto dice una emoción violenta, no exactamente de miedo, sino una especie de sensación que no podía distinguir, se cernió sobre él para volver a desvanecerse de nuevo. Dejó de pensar en la guerra. Últimamente era incapaz de fijar su mente en un tema mucho más de unos pocos instantes. Tomó su vaso y lo vació de un trago. Como siempre, la ginebra hizo que se estremeciera e incluso tuvo una ligera arcada. Era asqueroso. El clavo y la sacarina de por sí bastante repugnantes. No podían disimular el olor plano y aceitoso del licor. Lo peor de todo era que el olor a ginebra que lo acompañaba noche y día estaba inextricablemente mezclado en su mente con el olor de aquellos. Nunca se atrevió a nombrarlos, ni siquiera en su mente, y hasta donde le era posible evitaba por todos los medios visualizarlo. Eran algo de lo que Winston era semi-consciente, algo que rondaba cerca de su cara, un olor que se aferraba a sus fosas nasales. Sintió cómo la ginebra le subía y abrió los labios morados para eructar. Había engordado desde que lo soltaron y había recuperado de sobra su antiguo color. Y empieza otra vez hablando que también está con un tema del ajedrez, mira el retrato del hermano mayor, mm, dice, las blancas siempre ganan, la voz de la telepantalla hizo una pausa y añadió en un tono diferente y mucho más grave. Se les advierte que estén atentos a un anuncio importante a las 15:30. A las 15:30 se trata de una noticia de mayor importancia. Procuren no perderse la 15:30. Y nuevamente vuelven a hablar del tema de África, Oceanía, etc. ¿Puedes leer, por favor? Bonito, a ver. El espasmo pasó. Volvió a colocar el cabello blanco en su sitio, pero en ese momento no podía encontrarse seriamente en el problema de ajedrez. Un ratito, a ver, un ratito, no sé si es mis lentes. A ver, ya. Sus pensamientos volvieron a divagar, casi de forma inconsciente. Trazó con el dedo en el polvo de la mesa. 2 más 2 = 5. No puede entrar en
Es que un No poquito, pueden, no pueden entrar en ti, dice, ¿no? sí, a ver, ¿Estás bien? ¿Puedes ver? ya, a ver, ahora sí. Ya. Ay, ya, no pueden entrar en ti. Le había dicho ella, pero sí que podía. Lo que te ocurre aquí es para siempre. Había dicho O'Brien, esa era la verdad. Había cosas, sus propios actos de los que nunca podrías recuperarte. Algo había sido arrancado directamente de tu pecho, quemado y cauterizado. Él había visto, incluso había hablado con ella. No había nada de malo en eso. Sabía que ya no tenía prácticamente ningún interés en sus actos. Podría haber quedado con ella una segunda vez si alguno de los dos hubiera querido. En realidad, se encontraron por casualidad. Fue en el parque, en un día malísimo de marzo cuando la tierra estaba dura como el hierro y toda la hierba parecía muerta y no había ni un brote en ninguna parte, excepto unos pocos azafranes que se habían levantado para sí de sembrados por el viento. Él caminaba apresuradamente con las manos congeladas y los ojos llorosos. Cuando la vio a menos de 10 metros, enseguida se dio cuenta de que ella había cambiado de un modo que él no alcanzó a distinguir. Estuvieron a punto de cruzarse sin mediar palabra, pero él se dio la vuelta y empezó a seguirla con desgana. Sabía que no había peligro, que nadie se interesaría por él. Ella no habló, se alejó oblicuamente como si quisiera deshacerse de él, y luego pareció resignarse a tenerlo a su lado. Perdón, el problema es que como el marcador y la tinta, el rojito como que muy, ¿no? Me dificulta. Pero ya está bien, ya seguimos. Ya, terminé de leer el rojito. Oye, oye, ahora sí ya. Estaba sin el audio. Entonces, bueno, como vemos acá, él se encuentra con Julia, ¿no? Se encuentra con Mm, Julia y pasa algo que ya la cosa no es lo mismo que antes, ¿no? Dice, no había telepantalla, ¿no? Pero seguro que había micrófonos ocultos. Pero dice, no importaba, nada importaba, pero siempre ya había el miedo, ¿no? Había el miedo. Y recuerda esa escena en la que explota una bomba cohete y ellos casi salen heridos, ¿no? Se llenan de talco las caras. Dice así, no intentó besarla ni tampoco hablaron. Mientras caminaban por la hierba, ella lo miró directamente por primera vez. No fue más que una mirada momentánea, cargada de desprecio y antipatía. Se preguntaba si era una versión proveniente del pasado o si también estaba inspirada por su propio rostro hinchado y sus ojos llorosos a causa del viento. Se sentaron en dos sillas de hierro, una al lado de la otra, pero no demasiado cerca. Vio que ella estaba a punto de hablar. Julia movió su tosco zapato unos centímetros y aplastó deliberadamente una ramita. Él se dio cuenta de que sus pies también parecían más anchos. te traicioné, dijo ella sin más, y yo a ti, asintió él. Ella le dirigió otra mirada rápida cargada de asco. A veces continuó diciendo, te amenazan con algo a lo que no puedes hacer fuerte frente, algo en lo que ni siquiera puedes pensar, y entonces piensas, no me lo hagáis a mí, hacédselo a otro, hacédselo a otro, y tal vez después quieras hacer como que solo fue una argucia y que solo lo dijiste para que parase y que en realidad solo lo decías en serio. Pero eso no es cierto. En el momento en que ocurre
lo que dices en serio. ¿Crees que no hay otra forma de salvarte y estás dispuesto a hacerlo de esa manera? Deseas que le ocurre a que le ocurre a otra persona y te da exactamente igual que lo sufra. Lo único que te importa eres tú mismo. Lo único que te importa eres tú mismo, repitió él. Y después de eso, ya no sientes lo mismo hacia la otra persona. No, ya no sientes lo mismo. No parecía haber nada más que decir. El viento hacía que que los monos delgados se les quedasen adheridos al cuerpo. De pronto les pareció ridículo estar ahí sentados en silencio y además hacía demasiado frío como para permanecer inmóviles. Ella dijo algo de que tenía que coger el metro y se levantó para irse. Tenemos que volver a vernos otro día, dijo él. Sí, sí, ya nos vemos. Ay, Dios mío. Le siguió indeciso durante un trecho a medio paso detrás de ella. No volvieron a hablar. Julia no trató de quitárselo de encima, pero caminaban tan rápido que él no podía seguirla al ritmo. Había decidido que la acompañaría hasta la estación del metro, pero de repente ese proceso de escolta, con el frío que hacía, le pareció tan inútil como insoportable. Se sintió abrumado por un deseo no de alejarse de Julia en sí, sino de volver al café Nogal, lugar que nunca le había parecido tan atrayente como en ese preciso momento. Qué pena, ¿no? Qué pena que la relación que había sido tan bonita se tornase así, ¿no? Pero claro, tiene mucho que ver con el tema de la traición, ¿no? Así es, ¿no? Justamente ese momento que paramos cuando él le dice, hazle a Julia, como que me imagino ella estaría también en relación con los del partido. Alguien le dijo, mira a qué punto ha llegado, que quiere, ¿no? Porque se lo está cantando en su cara, ¿no? Ella supo, sí, definitivamente sí. Ujú, Ujú. Entonces, él vuelve a, él quiere irse, ¿no? A su mesita. Dice, tuvo una visión nostálgica de su mesa de la esquina con el periódico y el tablero de ajedrez y la ginebra. Además, allí haría calor, ¿no? Dice, quiso alcanzarla, pero al final no la alcanzó a Julia, ¿no? Luego acá dice, era la ginebra lo que lo sumía en un profundo estupor cada noche y era la ginebra lo que lo revivía cada mañana. Al parecer mm, parece que tomaba bastante, ¿no? Más de la cuenta. ujú, Dice, desde las 15 hasta la hora de cierre permanecía en el nogal. Ya nadie se preocupaba de lo que hacía. Ningún silbato lo despertaba, ninguna telepantalla lo amonestaba. De vez en cuando, quizá 2 veces por semana, iba a un despacho polvoriento y olvidado del Ministerio de la Verdad y hacía un poco de trabajo, si es que se podía llamar trabajo a lo que hacía. Había sido designado para el subcomité de un subcomité que había surgido de uno de los innumerables comités encargados de dificultades menores de la 11ª edición del Diccionario de Neolengua. Se dedicaban a producir algo llamado informe provisional, pero no tenían ni idea de en qué consistía esta tarea. Era algo que tenía que ver con si las comas debían ir dentro o fuera de los paréntesis. Había otras 4 personas en el subcomité, todos similares a él. Y empiezan a hablar sobre las reuniones que tenía, que hacían. Mm, Vamos bajando un poquito. Meter esto acá, dice, eso debía haber sido un mes o así antes de que ella desapareciera. Era un momento de reconciliación en el que se le había olvidado la sensación de hambre persistente de su vientre y se había revivado temporalmente el afecto que antes sentía por ella. Recordaba bien aquel día. Llovía mares, el agua se deslizaba por el cristal de la ventana
y la luz del interior era demasiado tenue como para poder leer. Claro, él se acuerda también, se acuerda de su madre, de su hermana, ¿no? Empieza a tener recuerdos, o ideas por lo menos, ¿no? Porque hay muchas cosas también que él no recordaba sobre su infancia. Y nuevamente viene el tema del boletín, ¿no? Del boletín de la guerra. Y llegamos casi a nuestro final, ¿no? Por favor, maestra. La voz de la pantalla seguía contando su historia de prisioneros, botín y matanza, pero los gritos del exterior se habían calmado un poco. Los camareros volvieron a su trabajo. Uno de ellos se acercó con una botella de ginebra. Winston, como sumido en un sueño maravilloso, no le prestó atención mientras le llenaba el vaso. Ya no, ya no corría ni animada. ¿Qué? Ya no corría ni animaba. Estaba de vuelta en el ministerio del amor, con todo perdonado, su alma blanca como la nieve, estaba en el banquillo de los acusados, confesándolo todo, implicando a todo el mundo. Caminaba por el pasillo de baldosas blancas, con la sensación de estar caminando bajo la luz del sol y con un guardia armado a su espalda. La tan esperada bala estaba penetrando en su cerebro. Contempló el enorme rostro. 40 años le había llevado el darse cuenta de que debajo del oscuro bigote se escondía una sonrisa. Oh, qué malentendido tan cruel e innecesario. Qué terco y obstinado exilio se había autoimpuesto de aquel pecho amoroso. Dos lágrimas con olor a ginebra se deslizaron a ambos lados de su nariz, pero todo estaba bien, todo estaba bien. La lucha había terminado, había obtenido la victoria sobre sí mismo, amaba al hermano mayor. Y colorín colorado. O sea, lo, lo que pasa en los partidos, ¿no? O sea, como, o lo que pasa en la misma religión, esas religiones, palabra de Dios, y es así, ¿no? No hay nada que pensar, no hay nada que reflexionar, todo es amén. Eh, sí, es interesante cómo hay ese cambio, ¿no? Ese cambio es todo lo opuesto, ¿verdad? De que era una persona muy racional y cuestionaba todo, ¿no? Y de pronto, lamentablemente por estas torturas que él tiene, ¿no? Cómo lo transforma, ¿no? Cómo llega a cambiar tanto. Muy penoso realmente. ¿A Es eso muy, habrán hecho eso a Rospigliosi? es muy conmovedor, maestra, de verdad. Y, por ejemplo, ¿qué le sirve a usted este libro para de repente sus estudiantes? ¿Qué tema, qué parte sería interesante que pudiera compartir con sus estudiantes? Mira, cómo las cosas concatenan unas con otras, ¿no? Por ejemplo, yo en quinto año enseño lo que es física. Entonces, como mi colegio es bicentenario, están con esta situación de la coenseñanza, las aulas flex, y me acaban de poner con un maestro de ciencias sociales. Ya, el maestro de ciencias sociales es un pastor. Y, o sea, y este pastor, pues tú no le puedes refutar porque todo es amén. Entonces, pero es tan curioso porque dentro que de ello me voy, yo como soy casi nueva en el colegio, veo que él hace a los chicos desfilar. Es bien persistente en el desfile y todos como que le tienen un poco de temor. Es más temor que respeto. Entonces yo conversaba con los estudiantes y les digo, ¿cómo hace maestro para que ustedes, él entra y todos calladitos? Me dice, no, que el profesor es chévere, pero él es militar. Nos habla, acá, cuestión militar. Entonces yo me pongo a pensar, Dios santo, es militar, es pastor. Amén, qué raro. Y ahora que me enseña la cuestión de la coenseñanza, él está en todo este punto de la discriminación, de las cuestiones sociales. Y yo digo, Dios, el primer día que hago física, estoy en todo lo que es movimiento, fuerza, tipo de movimiento, rectilíneo, variado. Y entonces pues me pongo a pensar, digo, finalmente,
la ciencia es para servir a la sociedad y dentro de lo que él está hablando de la discriminación, se está hablando de los movimientos sociales, como un grupo social discrimina y tal. Entonces yo también puedo hablar del tipo de movimiento, de la aceleración. Si nosotros aceleramos el cambio de pensamiento, podemos desacelerar la parte de la discriminación. Y o sea, ¿cómo te conjuga una? Entonces eso también me abre luces, ¿no es cierto? Porque me hace entender qué estará pasando por el pensamiento, porque por ejemplo cuando él me puso ahí, Rousseau vi en su, en su sesión de aprendizaje Rousseau y Carlos Marx. Y dije, ¿qué? Y él decía adaptación, Benítez, o sea, el nombre del maestro, ¿no? Adaptación, él había hecho una adaptación. Entonces me interesó ver qué había adaptado él, porque ya de Carlos Marx sí, ya yo tengo un poquito de conocimiento, pero de Rousseau, pues me tuve que bajar todo lo de Rousseau y ver que si habían contrariedades o era complementación respecto a la creación del dinero, ¿no? La cuestión monetaria, el capitalismo y la cuestión filosófica del ser muy dentro. Entonces, me ayuda a mí, de alguna manera, o sea, sí, o sea, yo creo que más que los alumnos uno crece porque a través de buscar y rebuscar, pero él no se atrevió, sacó su forma, lo que él había puesto, que yo quería ver cuál era de él, la adaptación. Entonces, cuando nos tuvimos así una reunión virtual con el del ministerio, yo le dije, mi interesante, y me gustaría ver la adaptación del maestro. Y no sacó su adaptación, lo puso la original de Rousseau y de Marx, ¿no? Entonces, y esas cosas, o sea, ver desde tantas perspectivas el conocimiento, la lectura, ayuda bastante. Sí, definitivamente, ¿no? Y yo creo que nos abre la mente inclusive para poder ser respetuosos con algunas cosas que a veces con las que inclusive no estamos tan de acuerdo, pero poder observar esa diversidad es como interesante, ¿no? Maestra, Pau, ya estamos en la hora de salir. Le agradezco Sí. muchísimo y a todas las personas que nos están viendo desde las redes de Crisol, de las redes de nuestra comunidad de maestros lectores, de la red de SUTEP, de la red de Rama Magisterial. Un abrazo grande. Esta fue nuestra última sesión de 1984. Gracias a todas las personas que nos están viendo de diversos puntos del país. Ha sido muy bonito compartir realmente estas 4 sesiones y vamos a descansar un mes, entre comillas, porque el mes que viene hay que leer. Ya les vamos a estar anunciando cuál va a ser nuestro próximo libro y si todo nos sale bien, en septiembre, o no, a ver, septiembre, en octubre, ¿no? Mm. Estaremos, octubre, sí, porque el descanso es en septiembre. En octubre estaremos nuevamente con nuestro círculo de maestros lectores. Estén atentos, vamos a estar posteando nuestros inicios y avisándoles también cuál es el próximo libro que tenemos. Así que ya vamos 3 libros este año, increíble, qué rapidito se pasó. Les envío Wow. un gran abrazo, gracias maestra, gracias a todos y nos vemos en nuestra próxima sesión. Hay que seguir leyendo, hay que seguir contagiando el hábito lector a nuestro entorno y especialmente a nuestros alumnos. Un abrazo grande y nos vemos. Bien, muchas gracias. Bien, cuídense. Gracias, Cuídate, gracias. cuídate. Hasta luego.